El Amazonas, el ecosistema más biodiverso del planeta, lleva en sus entrañas una enorme serpiente de agua que une a 8 países de Sudamérica. Lo que el ser humano haga en su contra atenta contra toda la humanidad porque pone en riesgo la mejor máquina extractora de dióxido de carbono de la atmósfera. El 60% de la selva amazónica se encuentra en Brasil. En la última década se han perdido 87.000 kilómetros cuadrados de selva, lo que equivale al 2,2% de su vegetación, debido a diversas razones como la agricultura, la explotación ilegal de madera, la ganadería y la minería. Me encuentro en el llamado trapecio amazónico donde coinciden 3 países, Colombia, Brasil y Perú. En Colombia la última década ha sido particularmente desastrosa. Hemos perdido el 56% de nuestros bosques a causa de la deforestación. 60% del territorio peruano son bosques tropicales. Sin embargo, vemos en zonas como Puerto Maldonado escenarios como este, la deforestación indiscriminada e ilegal que ha depredado en solo un año más de 100.000 hectáreas en todo el territorio nacional. ¿Qué implica esta pérdida de selva para el mundo? El antropólogo Martin Boll Hildebrandt, conocedor como nadie de los secretos del Amazonas, tiene claras las consecuencias. La pérdida de bosques es pérdida de vida. Los bosques son parte de un gran sistema y entonces ellos contribuyen a la resiliencia del planeta para adaptarse con el cambio climático gracias a la biodiversidad. Estamos en Autaces, en el corazón de la selva amazónica, y por acá la situación es crítica. El Amazonas ha decretado emergencia ambiental debido a las quemadas, que ya suman más de 9.000 entre septiembre y octubre. Nuestros pozos se han secado, no tenemos suficiente agua ni siquiera para beber, imagina para apagar el fuego. Con los pozos secos, la única solución encontrada por los indígenas es abrir senderos en la selva para evitar que el fuego se acerque, como nos muestra el cacique de esta aldea. Estos últimos días pasamos por una situación de terror. Estábamos en una reunión y de repente comenzó a aparecer el humo y el fuego y fue un pánico total. Cuando llegamos allí, el fuego ya tenía 3 metros de altura. Se sospecha que el fuego sea resultado de la acción de invasores de tierras. Quemar la vegetación derribada es más rápido y económico que retirarla con tractores. Desde Autaces continuamos nuestro viaje por la carretera federal BR-319 hasta la Reserva Ambiental de Igapoazú. En el camino no fue difícil encontrar más incendios. En una balsa cruzamos el río tras más de una hora. Llegamos a la casa de la líder comunitaria Nilda Castro, más conocida como Doña Mocinha. Ella ha vivido aquí durante 45 años. Cuando esta zona fue transformada en una reserva ambiental, comenzó a recibir amenazas de muerte. Y eso sufrió amenaza. Querían que entregara terrenos, pero no tenía terrenos que dar. Me dijeron, aquí, ahora, tal como está, podemos matarla y arrojarla al matorral, porque no hay con quién quejarse. Tem para quem reclama mesmo. El río Igapoazú corta la reserva ambiental y alberga a uno de los habitantes más ilustres de la selva amazónica, el delfín rosado. Sin embargo, su hábitat está en peligro. Desde hace décadas, el nivel del río no ha estado tan bajo, resultado de la sequía histórica que afecta a la Amazonía. A natureza está revoltada. La naturaleza está furiosa. A terra está chorando, pedindo Nuestra madre tierra está llorando y clamando por auxilio. Nuestro río se está secando, los incendios están aquí. Entendeu? E o ser humano parece que está... Y parece que el ser humano está huyendo de esta realidad. Martin von Hildebrandt lleva 50 años recorriendo el Amazonas. Su trabajo le ha permitido reconocer la belleza de ese paraíso biodiverso, pero también lo que ha perdido de la mano del hombre. Lo que perdemos es enorme. Es decir, estamos perdiendo el agua y si nos quedamos agua son más largas las sequías, lo que estamos viendo ahorita en Brasil y en la Amazonía en general, que tenemos sequías, que tenemos veranos más largos, etc. Pero tú preguntas, ¿qué pierde la humanidad? Pierde la capacidad realmente de vivir en el planeta como lo conocemos.
En Colombia, las principales causas de la deforestación han sido el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva y los cultivos ilícitos. Según el Ministerio de Ambiente, entre el 2012 y el 2022 perdimos casi 1.800.000 hectáreas de bosque, de las cuales 1.025.394 provienen de la Amazonía, es decir, el 57%. Así lo dejan entrever imágenes satelitales tomadas por Google Earth. Y así lo evidencian también las comunidades indígenas de la cuenca amazónica colombiana, aquellas que por siglos han sido guardianes de este ecosistema. Cuando el Creador nos dio naturaleza, nos dio relación a cada uno de los pueblos a cuidar una planta, a cuidar un animal, a cuidar una hormiga, a cuidar un pájaro, a cuidar el viento, a cuidar los sonidos. Hoy olvidamos esa relación. Desde las generaciones más jóvenes hasta las más sabias de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica colombiana coinciden en la importancia de conservar este gran ecosistema. Si a nosotros todos los días nos sacan la sangre y vamos a ir secando por parte. Entonces, si no paran la deforestación, pues nos vamos a ir muriendo por parte. Y así los abuelos miran el planeta como tal que se está secando por parte. La Amazonía es el lugar de varias especies endémicas y en vía de extinción según investigaciones del Instituto Sinchi. El ocelote, el mono aullador, el majestuoso jaguar, el mono ardilla son algunas de ellas, además de las miles de especies de aves, anfibios y reptiles. La deforestación representa un grave peligro para muchas de estas especies. Pero más allá de elevar alertas como esta, ¿qué están haciendo los estados por la Amazonía? Es fundamental que tienen que entender que todos tenemos que caminar hacia la conservación y el bienestar de la selva y sus habitantes. Que todos caminemos en la misma dirección, una visión compartida, el bienestar de la selva, el bienestar de sus habitantes, el evitar que llegamos al punto de no retorno, que ya sería el colapso de la selva. Estamos caminando en aproximadamente 3 hectáreas de bosques completamente quemados. Aquí habían aproximadamente 200 árboles e incontable cantidad de fauna y flora silvestre. Y lamentablemente aquí ya no va a crecer nada nunca más. En Perú, unas 100 hectáreas desaparecen cada mes a causa de la minería ilegal, la tala y la quema del territorio amazónico. El 60% del territorio peruano son bosques tropicales y 277.000 hectáreas de ellos se ubican en Madre de Dios. En esta región al sureste del país, la destrucción de la Amazonía se calcula en 20 hectáreas por mes. Aquí, la madera humea frente a nosotros. Impacta en los árboles de especies protegidas como la castaña y también en los cuerpos de animales que no tuvieron tiempo de escapar. Reptiles, aves. Y animales como este, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos apreciar una araña muy grande, es una tarántula, ¿no? Quemada por el incendio, ¿no? Aún así, el Servicio Nacional Forestal del Perú, SERFOR, intenta concientizar a los lugareños sobre el valor del bosque, no solo como proveedor de madera, también de recursos como frutos y semillas. Brasil, Colombia y Perú suman el 83% del bosque amazónico. Los otros países poseen el restante 17%. ¿Pero es posible hablar del Amazonas como si fueran pedazos? El bosque es biodiversidad. Es un conjunto, todo es interdependiente. Si yo deforesto, afecta a todos los animales que están ahí, afecta todos los suelos. Entonces necesitamos la conectividad ecosistémica. Es por eso que lo que se hace por la selva en un país también repercute positivamente en otros países. De vuelta en la Amazonía brasileña, vemos que no todo por aquí es destrucción. Este es el proyecto Uriá Bioamazonia, que cultiva especies nativas de la selva para recuperar áreas deforestadas. Aquí hay 1000 plantas de azaí y aquí hay 1000 plantas de andiroba. Estas ya están listas para ser plantadas. La organización fue creada en 2020 y ya ha plantado más de 30.000 árboles en suelo definitivo.
En Leticia, la comunidad Mocagua le apuesta a la conservación del Amazonas a través de un centro de rehabilitación para monos víctimas del tráfico ilegal de especies. Especies como el mono churuco son excelentes dispersores de semillas y por lo tanto restauradores de bosques. Es una de las especies que son más amenazadas también por su tamaño, son amenazados por el hombre. La conservación de esta especie garantiza también la salud ecosistémica y regeneración de los bosques de la Amazonía colombiana. El cuidado de la naturaleza y de las más de 40 especies de aves migratorias que llegan a áreas protegidas en la selva peruana, como en la Reserva Nacional de Tambopata, repercute positivamente en otros países y en sus ecosistemas. Una de las tareas en las que se ha empeñado von Hildebrandt es la defensa de los pueblos indígenas como guardianes que son del bosque y de la vida. De ellos debemos aprender para salvar la selva. Su pensamiento está enfocado en que tenemos que vivir en armonía con la naturaleza. Y por ese pensamiento de que somos naturaleza y están sus rituales, están su cacería, están su pesca. Y yo creo que podemos encontrar muchas respuestas con la forma de vida de los indígenas, de las comunidades y del medio ambiente. Entonces yo creo que los indígenas son gente del futuro, no son gente del pasado. La WWF, la mayor organización internacional dedicada a la conservación de la naturaleza, señala que si la Amazonía sobrepasa el 20% de la deforestación, llegará al punto de no retorno, lo que significa que ya no tendrá capacidad de regenerarse. Es hora de escuchar la voz de los pueblos indígenas en la que reposan los secretos para salvar la selva.